Hola queridos amigos, y bienvenidos a Explorando la Palabra, un programa radial y en línea dedicado a leer, amar y vivir todo el consejo de Dios. Si el Señor lo permite, nuestra intención es avanzar verso por verso, capítulo por capítulo, a través de toda la Biblia. Acompañándonos para continuar este recorrido está nuestro maestro de la Biblia aquí en Explorando la Palabra, el pastor Paul Carter. Espero que hoy tengas tu Biblia abierta delante de ti en Job, capítulo 10. En Job, capítulo 10, escuchamos el resto del tercer discurso de Job. Permíteme recordarte lo que dijo el erudito del Antiguo Testamento, John Hartley, acerca de este discurso. Él dijo que, en esta parte del diálogo, Job tiende a afirmar una postura con valentía, y luego la abandona cuando ve lo difícil que es, y salta a otra idea, la cual también abandona rápidamente. Su manera de brincar de una cosa a otra refleja su frustración por la falta total de cualquier comprensión, de cualquier insight acerca de las razones de su aflicción. Así que, aunque el discurso de Job es entrecortado y está lleno de hipérbole emocional, de exageración emocional, de todas maneras admiramos a Job por seguir adelante en su búsqueda de respuestas y en su búsqueda de Dios. Cada vez que Job habla y llega a un callejón sin salida, se da la vuelta y prueba otra cosa. No abandona su búsqueda y no abandona a Dios. Recordamos lo que dijo D.A. Carson acerca de los discursos de Job. Él dijo que, por más que Job esté dispuesto a discutir con Dios, no está dispuesto a descartar a Dios. Job no es el agnóstico o el ateo moderno que trata el problema del mal como si fuera evidencia intelectual de que Dios no existe. Job sabe que Dios existe y cree que Él es poderoso y bueno. Esa es una de las razones por las que Job está tan confundido. Las agonías de Job son las agonías de un creyente, no de un escéptico. Así que lo que estamos oyendo aquí es una búsqueda fiel. Esta es una indagación creyente. Es una investigación de fe. Pero aún así es doloroso de escuchar. Job está funcionando con las últimas fuerzas aquí. Está a vapor, por así decirlo. Y está llegando al final de su cuerda, al final de su paciencia, al final de su resistencia. Oye ahora la palabra del Señor, comenzando en el versículo 1. Yo aborrezco mi vida, daré rienda suelta a mi queja, hablaré con la amargura de mi alma. Le diré a Dios, no me condenes, hazme saber por qué contiendes contra mí. Parte de la dificultad para seguir este discurso viene del hecho de que Job parece vacilar entre hablarles a sus amigos, hablarse a sí mismo y, como aquí, hablarle a Dios. Ahora, otra vez, no esperamos ver un filosofar perfectamente lineal de parte de una persona en este nivel de dolor. Pero sí significa que vamos a tener que poner mucha atención aquí. En los versículos 1 al 2, Job parece estar defendiendo su derecho de hablar como ha estado hablando, y de dar voz a su grito de queja. Seguiré hablando hasta que reciba una respuesta, o hasta que Dios acabe con mi vida, dice él. ¿Y por qué no? ¿Por qué no habría de hacerlo? Si el peor resultado es que Dios me mate, yo lo recibiría con gusto. Adelante pues, hazlo. Mátame ahora. Aborrezco mi vida. Así que voy a decir lo que yo quiera, y tú haz lo peor que puedas. Y luego en el versículo 3, y hasta el final del capítulo, Job hace exactamente eso. Le habla a Dios. Lo suelta todo. Vacía el corazón. El resto de este capítulo es una oración de queja y de lamento. Job se acerca a Dios, se mete con Dios, se aferra a Dios y le pide que le explique por qué le ha enviado un sufrimiento tan extraordinario. Versículo 3. ¿Te parece bien oprimir? ¿Te parece bien despreciar la obra de tus manos y favorecer los planes de los malvados? ¿Tienes ojos de carne? ¿Ves cómo ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre, o tus años como los años de un mortal, para que busques mi iniquidad y escudriñes mi pecado, aunque tú sabes que no soy culpable y que no hay quien pueda librar de tu mano?
Aquí Job comienza a enfrentar la posibilidad de que Dios no sea bueno. Hemos dicho varias veces que en ningún momento de este diálogo Job duda de la existencia de Dios, y en ningún momento del diálogo parece discrepar con las suposiciones teológicas básicas de sus amigos. Sus amigos creen que Dios es soberano, activo y que está involucrado en la administración de los asuntos humanos. Él recompensa el bien y castiga el mal. Job está de acuerdo con esa evaluación, y ese acuerdo es la raíz de su preocupación presente. Job está de acuerdo en que sus circunstancias le han sido medidas, repartidas, asignadas por Dios. Así que Job queda atrapado en un ciclo de desesperación racional, según la información que tiene a la mano. Si todo lo que tenemos nos da alguna indicación de la disposición actual de Dios hacia nosotros, y si lo único que tenemos es dolor, sufrimiento y agonía, entonces Dios está contra nosotros. Pero si tú no has hecho nada que corresponda con lo que has experimentado, entonces, en algún punto, tienes que enfrentar la posibilidad de que Dios sea un tirano malvado. Y eso es lo que Job está haciendo aquí. C.S. Lewis luchó con esto en su libro A Grief Observed. Muchos de ustedes sabrán que Lewis se casó tarde en la vida y fue sorprendido por el gozo de este romance inesperado. Fue como si todo su mundo cobrara vida con color y belleza. Y luego, tan repentinamente como vino, Dios se lo quitó. Su esposa tuvo cáncer y murió, y Lewis luchó con lo que todo eso decía acerca de Dios. Comenzó a llevar un diario para registrar sus pensamientos, sus agonías y su diálogo interior. Y ese diario, más tarde, se convirtió en un libro llamado A Grief Observed. Ese libro, más o menos, traza el recorrido de Job en su totalidad, y Lewis dice que, en este punto de su propio recorrido, tarde o temprano él tenía que enfrentar la pregunta en lenguaje simple, sin adornos. ¿Qué razón tenemos, aparte de nuestros deseos desesperados, para creer que Dios es, según cualquier estándar que podamos concebir, bueno? Nos sugiere toda la evidencia a primera vista exactamente lo contrario. ¿Qué tenemos para poner en contra de eso? Y luego Lewis pasa a responder su propia pregunta de una manera que Job no podía. Lewis escribe: ponemos a Cristo en contra de eso. Lewis dice que el único argumento verdaderamente convincente en este mundo quebrado y moribundo a favor de la bondad del Dios creador es la encarnación y el sufrimiento de Jesucristo. Que Dios hizo eso por nosotros, para redimirnos, para restaurarnos, para rescatarnos y para devolvernos a sí mismo. Eso prueba que Dios es bueno. Pero, dice Lewis, todas las otras evidencias y experiencias que acumulamos en esta vida parecen argumentar lo contrario. Lewis también agonizaba como creyente, pero Lewis tenía el Nuevo Testamento. Lewis tenía a Cristo, y Job no lo tiene. Job solo tiene toda la otra evidencia, y así que Job lucha. Job se pregunta aquí si Dios realmente es bueno. Él dice en el versículo 8, «Tus manos me formaron y me hicieron, pero ahora me destruyes por completo. Recuerda que me hiciste como barro, y ahora me harás volver al polvo. No me derramaste como leche y me cuajaste como queso. Me vestiste de piel y de carne, y me tejiste con huesos y nervios. Me diste vida y misericordia, y tu cuidado ha guardado mi espíritu. Pero estas cosas las escondiste en tu corazón. Yo sé que este era tu propósito». Job dice, «Por un lado fuiste tan cuidadoso y tan amoroso al hacerme, pero, por el otro lado, ahora estás siendo igual de cuidadoso, igual de dedicado en quebrarme. Entonces, ¿quién eres tú, Dios? ¿Eres el Dios bueno que me dio vida, o eres el Dios malvado que me está moliendo hasta volverme polvo? Ya no lo sé, ya no lo sé». Versículo 14. «Si peco, tú me vigilas, y no me absuelves de mi iniquidad. Si soy culpable, ¡ay de mí! Pero si estoy en lo correcto, no puedo levantar la cabeza, pues estoy lleno de vergüenza y miro mi aflicción. Y si levantara la cabeza, me cazarías como un león,
y de nuevo harías maravillas contra mí. Renuevas tus testigos contra mí y aumentas tu indignación contra mí. Traes tropas frescas contra mí. Aquí Job dice, básicamente, que está condenado haga lo que haga. Si peco, yo sé que vendrás por mí y me derribarás al polvo. Pero al parecer, vivir con justicia tampoco me protege de sufrir el mismo destino. No he hecho nada, y aún así estoy tirado en el polvo. Y si yo levantara la cabeza, tú simplemente vendrías y me volverías a golpear para tirarme otra vez. Versículo 18. ¿Por qué me sacaste del vientre? Ojalá hubiera muerto antes de que algún ojo me viera. Habría sido como si nunca hubiera existido, llevado del vientre a la tumba. ¿No son pocos mis días? Entonces, cesa y déjame, para que encuentre un poco de alivio antes de que me vaya y no vuelva a la tierra de tinieblas y sombra profunda, tierra de oscuridad y de sombra de muerte, tierra de lobreguez, como densa oscuridad, sin orden alguno, donde la luz es como la misma oscuridad. Job aquí suena mucho como el predicador en Eclesiastés, otra vez, golpeado por la vida. Lo mejor que puede imaginar es un pequeño momento para disfrutar uno o dos placeres pequeños antes de la negrura y la finalidad de la muerte. Déjame en paz para que encuentre un poquito de alegría. Retrocede un poco. Suéltame. Dame una semana o dos. Déjame tomar una copa de vino. Déjame ver un amanecer. Déjame dormir una buena noche. Déjame ver a un niño jugar. Dame una semana y después déjame deslizarme hacia la oscuridad. Job no parece poder imaginar aquí mucho más que la nada, el olvido, para los que pasan de esta vida. Pero ahora mismo, para Job, el olvido suena como un buen trato. Ahora, los eruditos discuten entre ellos, van y vienen, acerca de cuánto sabía la gente en los días de Job sobre el cielo y el infierno. No estamos completamente seguros y la conversación sigue abierta. Pero una cosa sí es clara. Job llega a creer más sobre esas cosas a medida que avanza la historia. La fe de Job crece mientras él lucha a través de estas circunstancias horribles. Podemos ver crecimiento en dos áreas críticas. En este discurso, allá en Job capítulo 9, Job expresó por primera vez una esperanza vaga de algún tipo de mediador, algún tipo de abogado, algún tipo de intercesor, alguien que pudiera ponerse entre él y Dios y hacer paz. Y también vamos a observar crecimiento en la creencia de Job en algún tipo de vida después de la muerte. Ambas creencias alcanzarán una expresión mucho más madura en Job, capítulo 19, versículo 25, cuando Job dice: «Yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre la tierra. Y después de que mi piel haya sido destruida así, aún en mi carne veré a Dios». Pero Job todavía no está allí. Aquí, en este discurso, Job está en el fondo. Y a veces tienes que llegar al fondo para encontrar la fe que te trae de vuelta a la superficie. Así fue con Jonás. Y así fue con el hermano Job también. Aquí está Job, en lo más profundo del océano de la desesperación. Y lo crea él o no lo crea, el Señor está allí con él. Él ve, él sabe, él se preocupa, él cuida, y él es bueno. Gracias a Dios. Y gracias por escuchar otro episodio de Explorando la Palabra. Gracias por acompañarnos en este episodio de Explorando la Palabra. Que el Señor te bendiga y te fortalezca mientras sigues confiando en Él. Amén.